Y estamos en vivo. Muy buenos días a todas y a todos. Esperamos que se encuentren muy bien esta bonita mañana de miércoles. México Unido contra la Delincuencia les quiere dar la más cordial bienvenida a este evento en el que además tenemos la fortuna de contar con participantes increíbles. Estamos presentando, por quien no haya tomado suficiente café, nuestro micrositio de datos abiertos sobre acciones antidrogas. Es básicamente un trabajo en el que el equipo de investigación y políticas públicas de nuestra organización ha estado involucrado pues en los últimos 24 meses por lo menos, haciendo cientos y cientos de solicitudes de información a distintas dependencias para construir en una sola base de datos y en un solo lugar para la consulta pública toda la información que se ha generado sobre al menos 10 tipos de acciones antidrogas que emprende el Estado mexicano desde hace 22 años básicamente porque teníamos que hacer el corte en algún lugar y teníamos que empezar a partir del momento en el que los datos fueran comparables o por lo menos sistemáticamente compilados de la misma manera. Y saber de esas 10 acciones antidrogas, como pueden ser la erradicación de la amapola, la erradicación de la marihuana, la destrucción de laboratorios clandestinos de producción de drogas sintéticas, la incautación de distintas sustancias como cocaína, metanfetaminas, fentanilo, etcétera. Realmente, cómo se ha concentrado ese fenómeno a nivel geográfico, regional, en dónde estamos concentrando nuestras acciones, quién las está llevando a cabo, en qué volúmenes, con qué frecuencia, para poder, pues a partir de ahí, y por eso tenemos tanto gusto que tengamos aquí además tres mentes brillantes que aunque no trabajan en México Unido, pues trabajan mucho con México Unido, ¿no? Que van a poder completar sus propios análisis, van a poder lanzar hipótesis nuevas de trabajo, otras investigaciones que nos permitan entonces utilizar estos datos para poder contrastarlos con otras variables, crear modelos para saber realmente si esto ha tenido efecto o no en algunas otras variables, como por ejemplo pueden ser, pues no sé, la incidencia delictiva en algún lugar, los tipos de violencia que se viven en esos lugares, los tipos de impacto en el desarrollo municipal o estatal, o en el número o en la presencia de distintas organizaciones criminales, etcétera. Me da muchísimo gusto de verdad darles la bienvenida en una semana que además ha sido particularmente rica e intensa para los dateros en seguridad. El día de ayer justamente el programa de política de drogas del CIDE lanzaba también como una base de datos en donde se concentra información sobre la existencia de distintos grupos del crimen organizado en el territorio, que hoy vamos a poder pues también completar con esta base de datos de acciones antidrogas en todo México en esta serie de tiempo de 22 años. Sin mayor introducción, pues simplemente quien nos esté viendo y conozca el trabajo de México Unido contra la Delincuencia sabrá que desde hace una década estamos liderando la causa de reforma en la política de drogas, precisamente porque habiendo constatado los efectos negativos que tenía tanto en seguridad como en desarrollo, como en corrupción, como en Estado de Derecho, la política de combate frontal a las organizaciones del crimen organizado y particularmente contra aquellas dedicadas al tráfico ilícito de drogas a escala internacional, pues decidimos participar justamente en un debate abierto sobre qué otro tipo de alternativas de políticas podíamos tener, realmente si esa prohibición de las drogas y esa política de guerra contra las drogas no está teniendo consecuencias negativas más importantes que los beneficios que puede estar trayendo, y quizás si no sería mejor optar por la regulación legal de esos mercados precisamente para reducir el tamaño de las economías ilícitas y poder repriorizar nuestros recursos de seguridad policiales, ministeriales, judiciales en la persecución de otros delitos que sí están dejando víctimas y no sobreconcentrarlos en la persecución de sustancias y de personas en situación de vulnerabilidad que pueden estar participando en los eslabones más débiles de la cadena productiva y legal de drogas, como podrían ser las personas cultivadoras de subsistencia, o bien
aquellos que no tienen nada que ver con el crimen organizado, pero que son consumidores de estas sustancias y también son desproporcionalmente perseguidos por este tipo de política. Para nosotros era muy importante no solo participar en esta causa como lo hemos hecho hasta el momento, que ha sido a través de la elaboración de publicaciones de divulgación, en donde estamos haciendo la documentación de los costos de la política de drogas, de la prohibición de las drogas, a partir de campañas como hemos hecho también de sensibilización sobre los posibles beneficios de enfoques alternativos o incluso de la diplomacia ciudadana como hemos hecho también en los últimos 10 años participando, por ejemplo, en el órgano de gobierno de la política de drogas de Naciones Unidas, que además coincidentemente y felizmente está sesionando esta semana en Viena, razón por la cual si nos ven un poco con ojeras es que estamos cubriendo doble turno, el turno Viena y el turno México. Era particularmente importante poder participar también desde el análisis de evidencia concreta, desde los datos, desde la compilación de información cuantitativa, que realmente nos pudiera permitir trazar series de tiempo, que nos pudiera permitir observar cómo se concentraba o no en alguna actividad, en algún punto geográfico, en alguna dependencia, las obligaciones de ejercer el famoso enforcement de las leyes de drogas o la aplicación de la ley de drogas y cómo eso podría estar generando impactos positivos, negativos, neutros en el territorio y pues sobre todo sobre las personas, ¿no? Estos datos, aunque son una verdadera maravilla y una verdadera mina de oro en términos de su potencial para la investigación, queremos nada más resaltar también que los estamos compilando no solo por el placer, el beneficio, el privilegio de poder estudiar esto, sino también para poner a la disposición de la ciudadanía y la información en un formato amigable, de manera que de alguna manera también se pueda consultar y podamos entre todos generar una conversación de lo que significa para las personas de a pie en todo el territorio nacional la política de drogas que estamos viviendo, la manera en la que se están llevando a cabo estas acciones antidrogas y cómo esto puede afectar o no nuestras vidas. Entonces, sin más, vuelvo a darles la bienvenida y les explico muy rápidamente cuál va a ser el formato de este evento. Vamos a empezar con dos presentaciones a cargo de mis colegas de México Unido, a cargo de Frida Ibarra, que nos va a presentar un poquito cuál es el panorama del marco normativo sobre la destrucción de cultivos ilícitos en México, porque para nosotros era muy importante que antes de entrar a los datos pudiéramos todos comprender, bueno, qué dice la ley que se supone que tiene que hacer el Estado mexicano en materia de drogas, pero también particularmente en materia de gestión de estos cultivos declarados ilícitos, para que podamos después entrar a la presentación del micrositio Datos Abiertos sobre Acciones Antidrogas, donde mi colega Paul Frisard de la Dirección de Investigación y Políticas Públicas de México Unido lo que nos va a contar es qué podemos encontrar ahí, para qué nos sirve esa información, cómo podemos jugar con ella, qué tipo de análisis podemos sacar de ahí y qué tipo de limitaciones también tenemos en el sentido de no hacer inferencias incorrectas o sacar conclusiones quizás demasiado apresuradas sobre los datos que están ahí. Solventando esas dos presentaciones cortas, lo que vamos a hacer es pasar a una mesa redonda de intervenciones cortas, una conversación mucho más relajada, un diálogo entre pues actores que han estado particularmente involucrados en la investigación cuantitativa y cualitativa del fenómeno drogas en México, de las acciones antidrogas en México. Y vamos a dividir esa mesita redonda en dos bloques, ¿no? Ya un poquito más adelante les voy a explicar cuáles son esos dos bloques, pero ahí le vamos a dar la bienvenida a Laura Tuesta, que es coordinadora del programa de política de drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas en Aguascalientes, el CIDE, a Román Lecour, que es coordinador del programa para México y América Central de Noria Research, y a Cecilia Farfán, que es directora del programa de investigación de seguridad en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, que van a platicar, pues evidentemente también con Paul Frisard, que es la mente y el músculo detrás de este esfuerzo de compilación de datos en los últimos muchos meses con sus días y sus noches. Bienvenidos sean nuevamente. Frida, por favor, tienes la palabra. Frida, te voy a presentar muy rápidamente.
Frida es el corazón del área de incidencia en México Unido contra la Delincuencia, ha sido litigante con nosotros dentro del área de litigio estratégico. Ella es licenciada en Derecho por el CIDE también, ha colaborado en otras organizaciones antes de México Unido, sentimos mucho por esas organizaciones que ahora está con nosotros y no la dejaremos ir, entre ellas están Artículo 19 México y Centroamérica, o el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Ella es autora y coordinadora de muchas publicaciones de México Unido y yo tengo muchísimo gusto de darle la bienvenida hoy para que sea ella quien nos empiece a hablar de cuál es ese marco jurídico que nos explica estas acciones antidrogas. Frida, tiene 10 minutitos. Muchas gracias, Lisa. Pues yo les voy a presentar el marco normativo en materia de erradicación de cultivos. Voy a empezar hablando sobre las convenciones internacionales en materia de fiscalización de sustancias. Hay 3 que se encuentran vigentes. Tenemos la de 1961, la de 1971 y por último la de 1988. Estas básicamente lo que buscan es limitar las actividades relacionadas con los estupefacientes exclusivamente a fines médicos y científicos. De aquí es de donde se desprende la prohibición del cultivo de la adormidera. Se acuerda también entre los estados la realización de decomisos o aseguramientos de drogas, la implementación de los programas de erradicación de cultivos ilícitos y también la adopción de medidas para tipificar como delitos penales en el derecho interno de cada país el cultivo de la adormidera. Rápidamente, respecto del marco jurídico nacional que forma el sistema prohibitivo de drogas en nuestro país, la prohibición absoluta de la siembra, el cultivo, la cosecha de la dormidera la encontramos en el 235 y 237 de la Ley General de Salud y en el artículo 198 del Código Penal Federal. Este último es el que establece las penas de prisión ya dependiendo si la persona se dedica como actividad principal al campo o si existe una finalidad de cultivar para producir, transportar, traficar, entre otras actividades. Ahora, sobre la normativa que regula a las actividades que intervienen en las campañas de erradicación de cultivos ilícitos, pues podemos decir que formalmente la persecución de los delitos contra la salud queda en manos de la PGR o Fiscalía General de la República y el Ministerio Público. Sin embargo, la PGR fue perdiendo margen en las operaciones de detección y erradicación de los cultivos ilícitos a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Aun cuando ya sabemos que en el 129 de la Constitución se limita el papel de las Fuerzas Armadas a las actividades que tienen exacta conexión con la disciplina militar, observamos múltiples intentos y revisamos el marco jurídico donde se intenta ampliar al máximo la interpretación de los preceptos que otorgan facultades a las Fuerzas Armadas, casi siempre bajo esta justificación de que brindan apoyo o auxilio a las autoridades civiles. Por ejemplo, en las tesis jurisprudenciales que derivaron de la acción de inconstitucionalidad 196, que fue resuelta por la Suprema Corte en 1996, o también mediante la creación de marcos jurídicos que tratan de establecer la definición de conceptos muy difusos como es la seguridad interior o la seguridad nacional. Y como ejemplos de estos, pues tenemos la Ley de Seguridad Nacional en 2005 o la Ley de Seguridad Interior en 2017, que posteriormente sería declarada inconstitucional por la Suprema Corte. Entonces, de 1992 a 2006, la PGR estuvo a cargo de las tareas de erradicación formalmente, pero siempre con la colaboración de la Sedena. Sin embargo, esta institución toma el rol principal de manera mucho más evidente a partir de 2007, que es cuando hay un convenio que suscriben entre la PGR y la Sedena. Con este convenio se formaliza la transferencia a esta institución armada de los recursos técnicos y financieros que la PGR utilizaba para erradicar los cultivos y para el combate al narcotráfico, y además desaparece la Dirección General de Erradicación de Cultivos Ilícitos, que es una dependencia que tenía como tarea hacer las tareas de erradicación y dependía de la Procuraduría General de la República. Así, los documentos que a la actualidad guían el actuar de las autoridades que intervienen en la detección y la erradicación de cultivos ilícitos reconocen de manera expresa a la Sedena y la SEMAR como unos actores primordiales en estas tareas de erradicación. Me refiero al Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en Territorio Mexicano y el Protocolo Nacional de Actuación de Destrucción de Plantíos Ilícitos.
Respecto al sistema de monitoreo, este nace desde 2012, se implementa y busca determinar metodologías para la recolección y los análisis de datos sobre cultivos ilícitos. El punto es incrementar la capacidad de los gobiernos para monitorear la extensión y la evolución de estos cultivos. En este proyecto colabora la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la ONUDC, la Secretaría de Marina, la Fiscalía y también la Sedena. Y también acompaña la Secretaría de Relaciones Exteriores. En cuanto al papel que desempeña aquí la CEMAR y la Sedena, la CEMAR es la institución que se encarga del sistema de detección de cultivos ilícitos y de generar la información que después administra y sistematiza el CENAPI, que es una institución que depende de la Fiscalía General de la República. Mientras que la Sedena se encarga de las operaciones de campo y desempeña el papel preponderante en la tarea de la destrucción de cultivos ilícitos. Y esto está así expresamente estipulado en el sistema de monitoreo de cultivos ilícitos de la ONUDC. En cuanto al Protocolo Nacional de Destrucción de Plantíos Ilícitos, se origina en 2018 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y es un documento que trata de establecer los criterios de operación con los cuales las autoridades se van a guiar en el momento de la erradicación. El protocolo establece como principales actores a la Policía Federal Ministerial, ahora Policía de Investigación, que está a cargo de la coordinación de métodos de investigación de la Fiscalía General de la República, al Ministerio Público y finalmente a lo que denomina como autoridades de apoyo a la destrucción. Estas son la Policía Federal, ahora extinta y reemplazada por la Guardia Nacional, la Sedena y otra vez la CEMAR. Y además el protocolo menciona dos formas en que se detona la localización de los cultivos ilícitos. Uno es mediante la denuncia y el segundo es como resultado de las operaciones de erradicación y actividades de reconocimiento que realizan de manera permanente las Fuerzas Armadas. Y esto pues va de conformidad con el proceso que también está establecido en el sistema de monitoreo de cultivos ilícitos que tiene la ONUDC. Respecto al primer caso, o sea, mediante la denuncia, el Ministerio y la Policía de Investigación son quienes dirigen la operación. Y en esta última determina si es necesaria o no la participación de estas autoridades de apoyo a la destrucción. En caso de que considere que sí sea necesaria, el Ejército y la Armada pueden participar generando el plan de acción, vigilando el lugar y apoyando en la destrucción de los plantíos ilícitos. El segundo método son las Fuerzas Armadas, las autoridades que participan en todo el proceso. Las Fuerzas Armadas se encargan de generar el plan de acción, participar en las actividades de reconocimiento, documentar el lugar mediante fotografías, videograbación, elaborar los registros, verificar la total destrucción del plantío ilícito y finalmente ponen a disposición del Ministerio Público toda la documentación generada. Entonces, para terminar esta presentación súper general del marco normativo, podemos decir que para la Sedena y para la CEMAR, en realidad, el no contar con un marco jurídico que regulara su actuación en estas tareas de combate al narcotráfico en general y en materia de erradicación, no fue ningún obstáculo para que pues, su participación justamente se fuera naturalizando, incluso fuera reconocida de manera expresa en el sistema de monitoreo de la ONUDC y en el protocolo que ya mencionábamos de 2018. Entonces no sería pues hasta la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional donde se institucionaliza la militarización de la seguridad pública y además pues permanecen intocables las acciones para la erradicación de cultivos ilícitos en manos de las Fuerzas Armadas, aun cuando pues el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno planteaba el fin de la guerra contra las drogas y pues también decía reconocer el prohibicionismo como una política insostenible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Frida, sobre todo porque sucintamente no solo no usaste tus 10 minutos, sino que nos pudiste dar un panorama bastante claro. Yo solo retomo para fines como de comprensión de quienes no somos abogados y tenemos que hacer esta traducción al cristiano. Hay obligaciones internacionales que le vienen impuestas a México por un sistema internacional acordado a nivel de la ONU. De esas obligaciones internacionales se derivan obligaciones nacionales que se consagran en varias leyes, Ley General de Salud, en los códigos penales, en algunos planes programáticos de distintas dependencias, y que ya en la operación de estas obligaciones de erradicación de cultivos ilícitos, pues lo que hemos visto es una participación primero de la entonces PGR, ahora Fiscalía General de la República, y después una transferencia paulatina, sostenida y prácticamente total
de esas obligaciones a las Fuerzas Armadas, tanto a SEMAR como a SEDENA, que tienen varios métodos y maneras de poder hacerse de información sobre estos cultivos y actuar sobre ellos. Ahora, para escuchar un poquito más sobre qué datos sí podemos encontrar en esta base, que no podemos encontrar en esta base, qué vamos a poder hacer con ellos, le doy la palabra a mi colega Paul Frisard. Paul es el director de Investigación y Políticas Públicas de México Unido, es maestro en Economía y Políticas Públicas y licenciado en Ciencias Políticas, ambos por el Instituto de Estudios Políticos de París. Ha trabajado en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y ha sido consultor también de la unidad, en la OCDE, perdón, fue consultor de la Unidad de Acceso a la Justicia y colaboró con el análisis del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, desde hace varios años colaborador de México Unido contra la Delincuencia, y la verdad es que el responsable de que nuestra organización haya vuelto a poner los ojos en los datos y en la evidencia. Paul, 10 minutitos para que nos platiques qué hay en esta base. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y todos, a quienes nos acompañan en la transmisión en vivo, a nuestros invitados e invitadas también. Gracias, Lisa, por la introducción. Gracias, Frida, por presentar de forma tan clara y concisa el marco normativo de una de las acciones antidrogas que nos ocupan el día de hoy. Y pues por habernos ayudado desde el inicio de este proyecto a entender cuáles son los diferentes actores involucrados en este proceso de acciones antidrogas y quién posee la información que estábamos buscando para desarrollar nuestra línea de investigación. Me gustaría empezar mi intervención respondiendo a la pregunta quizás más básica: ¿qué es este micrositio de datos abiertos sobre acciones antidrogas? En pocas palabras, es un espacio virtual en acceso libre y gratuito que cumple una función de repositorio de datos, mapas, gráficas y publicaciones sobre la destrucción de cultivos ilícitos y los aseguramientos de drogas en México. Y regresando un poco a los orígenes de este proyecto, diría que esta idea surgió hace 1 año y medio, cuando en México Unido empezamos a monitorear estas acciones antidrogas y nos topamos con un límite importante: la falta de transparencia proactiva de las autoridades. ¿A qué me refiero con esto? Pues de acuerdo con el marco normativo que acaba de presentar Frida sobre destrucción de cultivos ilícitos, pero también de acuerdo al que se aplica al aseguramiento de drogas, existen protocolos para que cada destrucción, cada aseguramiento queden registrados de forma detallada, con información sobre la fecha o el municipio exacto en que fueron realizados, ¿no? Sin embargo, actualmente, si uno busca en los portales de datos oficiales información estadística sobre estas acciones, lo único que va a encontrar son las cantidades totales registradas por año a nivel nacional. Es decir, cifras agregadas que opacan información mucho más rica que sí existe, pero que no es divulgada, ¿no? La tarea que nos dimos entonces fue recuperar esta información y construir un espacio virtual que nos va a permitir transparentar a detalle las acciones antidrogas realizadas por las autoridades federales y que cualquier ciudadana o ciudadano pueda apropiarse de esos datos para desarrollar sus propios razonamientos críticos. ¿Cómo lo hicimos? Nuestro proceso de recolección de datos consistió básicamente en recurrir al envío periódico y masivo de solicitudes de acceso a la información a la Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y a la ahora extinta Policía Federal, ¿no? Esto a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Una vez que obtuvimos los anexos estadísticos de cada dependencia, implementamos un protocolo de limpieza de datos que nos permitió corregir varios errores de registro que encontramos en los archivos originales enviados por las autoridades, y después los fusionamos para obtener en una sola base de datos la combinación de toda la información reportada por estas distintas dependencias entre 1990 y 2021, con un desglose por mes y por municipio. Ahora viene la pregunta central en la que me gustaría profundizar con nuestro y nuestras invitadas en un momento: ¿de qué nos sirven estos datos, ¿no? Daré unos primeros elementos de respuesta, y la respuesta corta sería que desde una perspectiva de análisis de política pública, nos sirven para monitorear y evaluar el trabajo de nuestras autoridades contra sus propios datos. En este sentido, me gustaría compartirles un par de reflexiones que nos pueden dar luz sobre esta posibilidad de monitoreo y evaluación de las autoridades.
A partir de los datos que recabamos, identificamos, por ejemplo, que desde su creación en julio de 2019, la Guardia Nacional reportó varios aseguramientos de marihuana inferiores a 5 gramos en al menos 25 municipios del país. Ahí nos podemos preguntar cuáles son las implicaciones de que la Guardia Nacional esté persiguiendo portadores de cantidades mínimas de marihuana en vez de cumplir con otros objetivos que uno podría pensar podrían ser más importantes, ¿no?, para la seguridad de la ciudadanía. Por otro lado, llevamos casi un siglo desde que las primeras destrucciones de cultivos de amapola aparecieron en documentos públicos. 100 años de movilización de fuerzas armadas en regiones rurales que conllevan actos violentos en contra de las poblaciones locales. 100 años durante los cuales cada gobierno presenta sus resultados en materia de erradicación sin nunca cuestionarse sobre los efectos que produce este programa. Y cuando el gobierno actual lo hizo en su Plan Nacional de Desarrollo, proponiendo un cambio de enfoque en la política de drogas, pues no fue más que una simulación. De acuerdo con los propios datos de la Sedena, en 2021 todavía se destruye amapola y marihuana en México, incluso mediante la fumigación aérea de paraquat, un herbicida que está prohibido en varios países del mundo por su potencial dañino para la salud. Habiendo dicho todo esto, y para no quitarle más tiempo a la mesa redonda que va a seguir, me gustaría solamente tomarme un par de minutos muy rápidamente para mostrarles en vivo este micrositio del que hablamos. Entonces, permítanme compartirles mi pantalla. Muy bien. El micrositio nos recibe con estas dos opciones de selección. Primero, podremos, llegando entonces a este espacio, que está hospedado en el portal de México Unido contra la Delincuencia.org.mx. Estaremos compartiendo la liga completa a través de nuestras redes sociales. Podemos seleccionar alguna de las 10 categorías por el momento que estamos divulgando con visualizaciones gráficas, ¿no? Podemos seleccionar entre destrucción de cultivos de amapola y marihuana y aseguramiento de diferentes tipos de sustancias que actualmente están declaradas ilícitas en México. Y en un segundo tiempo podemos seleccionar el periodo que nos interesa visualizar, ¿no? Desde el año 1990 hasta el año 2020 por el momento. Estaremos subiendo próximamente los datos del año 2021 y también podríamos seleccionar el periodo completo. Tomemos el ejemplo aquí de destrucción de cultivos de amapola para el año 2020. Le damos clic a este botón de ver datos y podemos ver directamente un mapa que nos representa con divisiones municipales la destrucción de cultivos de amapola. Aquí cada poligonito coloreado representa un municipio del país según la superficie medida en hectáreas que las dependencias de gobierno registraron haber destruido durante el año 2020, ¿no? Podemos ver para este año en específico que, bueno, los 3 municipios que lideran esta lista de municipios, si lo ordenamos por este tamaño de superficies destruidas, son Guadalupe y Calvo, Chihuahua, Tamazula, Durango y Badiraguato, Sinaloa. En realidad, unos viejos conocidos en materia de destrucción de cultivos de amapola, al menos durante el siglo XXI, ¿no? Y si bajamos, aquí encontraremos abajo del mapa 2 otras visualizaciones gráficas. Primero, una gráfica aquí que representa la evolución temporal por año de el fenómeno que seleccionamos, ¿no? En este caso, la destrucción de cultivos de amapola. Podemos ver cómo varió cada año desde 1990 hasta 2020. Y aquí a un lado podemos ver la evolución dentro del año, por mes, del fenómeno para el año seleccionado. En el caso de cultivos de amapola podemos ver pues, que tiene 2 momentos muy importantes en el año que en realidad corresponden a los ciclos de cultivo, aquí primero en marzo y después en noviembre, y un momento mucho más bajo en el registro de destrucción de cultivos de amapola que corresponde a la temporada de lluvias, ¿no? Esto evidentemente varía según las regiones. En Guerrero, por ejemplo, tenemos hasta 3 ciclos de cultivo, lo que no es el caso para estos territorios más norteños. Pero todo este detalle, ya por municipio o por estado, lo podrán encontrar en la base de datos completa, que está accesible y descargable en formato editable, aquí a través de este botón, ¿no? Junto con la base de datos podrán encontrar también el catálogo de variables y el protocolo de limpieza de datos detallado que implementamos para corregir todos los errores que encontramos en los archivos originales enviados por las autoridades, que tienen que ver con pues algunos errores de registro, municipios intercambiados con entidades federativas,
algunos municipios que en realidad corresponden a otras entidades federativas. Cada vez que pudimos corregir los errores, lo hicimos y todas las modificaciones en los archivos originales quedaron asentadas en este documento, ¿no? Y también para asegurar la mayor transparencia posible de nuestro proceso, pues divulgamos todos los archivos originales que nos enviaron las autoridades, ¿no? Entonces, las respuestas a las solicitudes de acceso a la información que las autoridades nos enviaron a nosotros y los anexos estadísticos, ¿no? Finalmente, la última sección del micrositio incluye aquí en este apartado pues algunos de los datos que nos parece interesante resaltar. Aquí, por ejemplo, mencionando los dos primeros, podemos encontrar en los datos recabados que la Sedena y la Secretaría de Marina registraron haber destruido en esos últimos 30 años pues el equivalente a 0.5 de toda la superficie continental de México, ¿no? Esto si consideramos a la vez los cultivos de amapola y de marihuana. Y otro punto interesante, pues es darnos cuenta que el 99% de estas acciones en realidad se concentraron en municipios de tan solo 9 estados, ¿no? Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Y finalmente, en este último apartado, encontrarán publicaciones, artículos, entrevistas y también la liga que nos redirecciona hacia proyectos colaborativos que tenemos con otras organizaciones aliadas, como aquí USMEX y Noria que nos acompañan el día de hoy y el proyecto Amapola que estamos desarrollando en conjunto, ¿no? Sin quitarles más tiempo, me gustaría ahora regresarle la palabra a Lisa para que pasemos a esta segunda fase del evento que hoy nos ocupa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paul. Creo que está súper claro todo lo que pudimos recopilar en esta base de datos, pero además hiciste una explicación sumamente amigable sobre cómo la gente puede llegar a ella, lo que puede visualizar ahí y el tipo de información que puede descargar. Me parece que es lo más importante en un formato libre, ¿no? Y editable para poder continuar con sus propios análisis e investigaciones. Vamos a pasar ahora a la parte ya más divertida de este evento. Lo primero, digamos, fue lo más formal y lo más serio. Vamos a pasar a una mesa redonda en donde yo lo que quisiera es un poquito abrir la discusión en dos bloques sobre los potenciales para la investigación y sobre los potenciales también para el análisis de las políticas públicas sobre drogas. Y vamos a tener intervenciones cortas. Espero que esto pueda ser un diálogo muchísimo más fluido. Y para ello, pues por supuesto, vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados de lujo del día de hoy. Primero le voy a dar la bienvenida a Laura Tuesta. Ella es profesora investigadora y coordinadora del programa de política de drogas del CIDE en Aguascalientes. Bienvenida, Laura. Laura es maestra en economía, doctora en economía aplicada por la Universidad de Illinois. Su agenda de investigación está enfocada en temas de economía regional y urbana, el estudio del crimen organizado, la evaluación de políticas de seguridad. Y bueno, Laura ha sido no solo una gran aliada, sino creo que también una de las mentes más productivas adentro del PPD, trayendo investigaciones importantísimas pues, sobre desplazamiento interno forzado, sobre justo acciones antidrogas y su impacto en la seguridad. Laura, estamos felices de que estés aquí. Bienvenida. Sigo con la presentación de nuestra segunda invitada de lujo. Ella es Cecilia Farfán Méndez, es jefa de investigación en programas de seguridad en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Es investigadora afiliada del Centro de Estudios sobre Seguridad, Inteligencia y Gobernanza del ITAM, especialista en temas de crimen organizado, mercados ilícitos y cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos. Y como ya lo dijo Paul, pues una de nuestras grandes aliadas en este proyecto de Red Amapola que llevamos en conjunto, tanto con el Centro de Estudios México-Estados Unidos como con Noria Research. Y finalmente tenemos el placer de darle la bienvenida aquí también a Romain Lecour, que él es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Sorbona, París I, colega ahí de universidad. Es también cofundador del Centro de Investigación Independiente Noria Research y coordinador del programa para México y América Central del mismo centro. El trabajo de Romain se ha enfocado en el estudio de relaciones entre los actores violentos y el Estado en México. Ha llevado a cabo varios años de trabajo de campo en estados como Michoacán y Guerrero y también gran aliado del proyecto Red Amapola México. Bienvenido, Romain. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de ahorita
ya para que me dejen de escuchar a mí, es lanzar una primera provocación para un bloque que esperamos que pues pueda durar alrededor de 20 minutitos. Vamos a tener intervenciones de 2 minutos por participante, y las primeras 2 preguntas que yo quiero lanzar a manera de provocación es: ¿de qué sirven los datos en la investigación sobre acciones antidrogas? Y ¿cómo podemos complementar estos datos que están saliendo a partir de esta base con investigaciones un poquito más cualitativas? Nos da tiempo para dar 2 rondas de intervenciones, entonces les pido por favor que tomen solo 2 minutos para su primera respuesta, y después sobre esas primeras respuestas regresamos en un segundo bloque. Quiero empezar pues con mi colega Cecilia Farfán, por favor, ¿por qué no? Nos platicas tú, ¿qué crees que podemos hacer en términos de investigación y cómo se complementaría con investigación cualitativa? Cecilia, bienvenida. Muchas gracias, Lisa, y muchas felicidades, por supuesto, a México Unido contra la Delincuencia por la producción y obviamente difusión de esta base de datos. Es un proyecto de la mayor importancia para los que estudiamos violencia en México y, por supuesto, política de drogas. Además, me da mucho gusto compartir, digamos, esta mesa con mis colegas Román y Laura Paul. Es un gusto para mí siempre estar con ustedes. Bueno, como señalaba Frida, me parece que uno de los primeros puntos es saber quiénes participan en estas acciones antidrogas. O sea, me parece que una de las primeras respuestas que nos da esta base es saber quiénes son los actores involucrados y además tener evidencia robusta justamente para sustentar esto que nos preocupa a muchos desde la sociedad civil y la academia, que es claramente la participación de las Fuerzas Armadas en más tareas de seguridad en el país. Desde el punto de vista, me parece, desde mi trinchera, digamos, desde la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, cada año, digamos, esperamos los anuncios, ¿no? México da un dato de cuántas hectáreas destruyó, Estados Unidos normalmente da otro, raramente coinciden estos datos. Me parece que esta base, desde el punto de vista de la cooperación, lo que nos permite también es evaluar, por un lado, cuál es esta versión que nos están dando las autoridades en México, de qué se ha destruido y dónde, pero además analizarlo en un contexto de mucho más largo aliento en relación con cómo ha evolucionado la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos. Este no es un punto menor. El narcotráfico y la política, digamos, punitiva contra las drogas ha sido un tema central siempre en la cooperación entre ambos países, y me parece que al tener estos datos también podemos responder qué estaba pasando, ¿no? En qué lugares de México, en un contexto, por ejemplo, donde quizá hay momentos de mayor fricción o de mayor cooperación con Estados Unidos. Y finalmente me parece, y me parece uno de los grandes beneficios de esta base de datos, es que al ser pública y al tenerla, digamos, cualquier persona disponible, y como tú señalabas, Lisa, desde personas que estén terminando su licenciatura a personas como nosotros que están, digamos, en estos temas de investigación desde hace más tiempo, podemos realmente comenzar a responder preguntas que nos interesan, pero que hasta ahora simplemente no habíamos podido responder, o que estábamos sujetos, como mencionaba Paul, a que, digamos, las distintas autoridades nos dijeran que no nos podían dar la información por un tema de seguridad nacional. Y me parece que este esfuerzo no solamente de construir la base de datos, sino de compartirla realmente con cualquiera que esté interesado, nos ayuda a avanzar este tema y hacer cualquier tipo de preguntas de investigación que nos ayuden a avanzar la conversación. Tienes toda la razón, mi querida Cecilia. Ayuda a los jóvenes de licenciatura y a los más jóvenes como nosotros, que llevamos bien poquito tiempo estudiando estas cosas. Querido Román, ¿tú qué opinas? A ver, cuéntanos qué utilidad le ves a este esfuerzo y para qué sirve. Gracias, Licia. Gracias a todas y todos, y la verdad, felicidades. Me da mucha emoción, mucho gusto estar hoy viendo este lanzamiento después de tantos meses de trabajo y de ver lo que estaban haciendo. Realmente es un esfuerzo fundamental, creo, y hay que insistir y subrayarlo. Creo que es una base de datos que va mucho más allá, efectivamente, de los datos. Creo que lo que aporta en términos digamos, de debate público, primero es romper una serie de mitos. Creo que estos datos permiten eso. Primero,
la temporalidad que mencionabas, Lisa, que mencionaba Paul, que menciona Frida en su trabajo sobre el marco normativo, es salir de esta idea de que todo esto en México, esta cosa de la guerra contra las drogas, la violencia empezó en 2006, ¿no? Lo que ustedes muestran en los 22 años, y obviamente soñaríamos con ir mucho más lejos en la historia, es que de hecho son políticas públicas que tienen años, décadas, literal, en México, y que creo que revelan la forma en que el Estado mexicano gobierna estas regiones, que son siempre las mismas, que salen tanto en las noticias como en los datos, como en los eventos de violencia, ¿no? De alguna forma. El segundo tema que me parece fundamental, obviamente, es la apertura de los datos, el hecho, como decían, de que cada uno y cada uno pueda ir y trabajar a partir de estos datos. Es un logro fundamental para la investigación, para el análisis, para el mejoramiento de la política pública. El tercer mito, creo, que ayuda a romper, y me parece también importantísimo, es esta idea de que hablamos de drogas, de tráfico de drogas, de producción de drogas, como si fuera un mundo que está fuera de la sociedad normal y sana, ¿no? Estamos pensando en estas zonas que son zonas criminalizadas, o sea, la lista de estados que aparecen en la base de datos son los que conocemos, son los estados del narco, y esto creo que contribuye a dar esta impresión de que, de nuevo, hay un mundo del narco en México que estaría separado del mundo en el cual vivimos la gente bien, ¿no? O sea, realmente ahí es algo que ustedes contribuyen a romper, porque creo que muestran de forma evidente que el Estado pues siempre estuvo presente en estas zonas y que tiene un papel fundamental en la regulación de estos mercados ilícitos. Y creo que, de hecho, volver a meter a las autoridades públicas en la mesa a través de datos duros, a través de datos que se pueden discutir, mas no se pueden negar. Se pueden criticar, podemos tener una discusión, ustedes pueden tener una discusión con quien sea, pero están los datos y, de nuevo, muestran que las autoridades están presentes, que no hay una ausencia de Estado, que no hay un vacío de estados, sino que las autoridades están presentes y regulan este mundo a través de una política que es erradicación, aseguramiento y represión de estas actividades. Y creo que, de nuevo, este trabajo permite romper estos tres mitos de que todo es nuevo, de que todo es narco y dónde está el Estado. Buenísimo. Laura, tú desde tu trabajo y desde el esfuerzo titánico que han hecho ustedes también desde el CIDE-PPD por construir bases de datos similares, ¿cómo estás viendo esta? Gracias, Lisa. Primero que todo, quería felicitarlos. Me parece que el micrositio está increíble. Uno de los grandes retos que nosotros hemos tenido es que tenemos muchísima información que para nosotros es muy fácil obtener, pero para el público en general no. Entonces no somos capaces de salir de la academia y me parece que este esfuerzo que ustedes están haciendo para poder descargar y visualizar datos de una forma más o menos sencilla ayuda un poco a todos los sectores de la sociedad a poder acceder a esta información. Quería hacer énfasis un poco en lo que dijo Paul de la falta de transparencia. La verdad es que nosotros que manejamos estos temas y hacemos investigación en estos temas siempre nos enfrentamos con un muro porque no hay datos, porque el gobierno no nos responde, porque pedimos una cosa y nos dan otra. Entonces, este tema de las solicitudes de información y de tratar de procesarlas y empezar a evaluar el gobierno con sus propios datos, pienso que es una cosa que nosotros tenemos que hacer. Sin embargo, hay muchos datos que se empiezan a contradecir y pues esto ya es una pregunta también para ustedes de si encontraron contradicciones con las diferentes bases de datos que les dio el mismo gobierno. Nosotros hemos encontrado esto, por ejemplo, cuando analizamos enfrentamientos con participación de la Sedena, que la base de datos que menciona el secretario en la matutina es diferente a la que dan por solicitud de información y es diferente a la que dieron en el 2014. Entonces, cuando nosotros tratamos de evaluar cómo actúa el gobierno con sus propios datos, depende de en qué momento dieron los datos y quién los dio. Entonces, creo que esto es un problema que realmente tenemos nosotros que decir en voz alta. Creo que esta información es buenísima. De hecho, me recordó de una tesis de licenciatura hace un par de años, en donde el estudiante estaba viendo cuál era el impacto en la violencia de cada uno de los operativos de la Sedena, dependiendo del tipo de operativo.
Y según documentos oficiales, hay operativos específicamente para erradicación de cultivos ilícitos, hay operativos para combatir la delincuencia, hay operativos para recuperar el espacio público. Entonces, creo que esta información realmente nos permite ver las diferentes tareas de la SEDENA, cuáles son los impactos que esto nos puede generar en la violencia en diferentes territorios del país y entender como de plano qué es lo que está haciendo el ejército, pues porque tal como ustedes mencionaban, el ejército ahora está metido en absolutamente todo y me imagino que cada acción del ejército es diferente a otra. Otro que quería hacer énfasis, que se me hizo súper interesante que lo mencionara Frida, es que realmente al ejército no le importa si hay marco normativo o no hay marco normativo, porque en la práctica están metidos en absolutamente todo. Entonces hay leyes acá, hay leyes en otra parte, pero cuando uno se va a la implementación, pues esa implementación la está haciendo el ejército como lo quiere hacer, ¿no? Entonces, yo no sé si encontraron ustedes un poco como de esta disyuntiva entre lo que dicen las leyes que debería hacer y realmente lo que el ejército está haciendo en las calles y en la erradicación, etcétera, etcétera. Entonces, pues nada, solamente me queda felicitarlos y poner como esos puntos sobre la mesa que me parecen interesantes. Muchas gracias, Laura. Efectivamente, pues es una de las provocaciones que tenemos también al interior de la oficina, pero también un poco para con nuestros aliados de cómo continuamos esta chamba y tiene que ver con esta segunda pregunta. ¿Cómo se puede complementar esto con investigación quizás un poco más cualitativa para realmente ver que sí vamos a poder concluir a partir del análisis de estos datos, contrastándolo, como bien dices, Laura, con lo que realmente sucede en el territorio, ya sea la manera en la que las Fuerzas Armadas realmente ejercen estas erradicaciones independientemente del cómo deberían hacerlo, o también dependiendo, por ejemplo, de si encontramos en otros territorios presencia de cultivos ilícitos, pero no necesariamente de estas acciones antidrogas, o si realmente estamos encontrando, como decía Román, mecanismos de gestión distintos que incluyen estas acciones antidrogas o no las incluyen o logran aislarlas de alguna manera. Y aquí, pues la primera provocación es para Paul, porque Paul y yo siempre tenemos estas conversaciones en la oficina, ¿no? Y entonces está increíble tener todos estos datos. Dime qué podemos concluir a partir de ellos. Y Paul siempre tiene N número de cantidades posibles, pero que evidentemente siempre requieren pues más tiempo para pensarlo, más trabajo de campo, pero sobre todo pues más curiosidad y posibilidad de plantearnos las preguntas correctas, ¿no? Creo que justo la base de datos tiene un potencial tan grande que a veces lo más difícil es elegir la pregunta que realmente nos sirve más para poder contribuir de alguna manera tanto a la investigación como a ese análisis de políticas públicas. Paul, échanos aquí un poco de luz. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues sí, me gustaría aprovechar esta pregunta sobre cómo dialoga la investigación cuantitativa con la investigación cualitativa, cómo son necesarios esos enfoques complementarios. Aprovechar para responder esa pregunta, respondiendo también a una pregunta que hacía Laura, ¿no? Es que encontramos nosotros diferencias en la versión de los datos que nos dan las diferentes dependencias de gobierno. Sí. Lo que encontramos primero es este argumento que siempre nos dan al responder a nuestras solicitudes de acceso a la información, que, o sea, básicamente los 2 últimos años son datos preliminares, ¿no? Entonces, esos datos pueden cambiar. Entonces, pues de un mes al otro, efectivamente, vemos a veces, pues que en los 2 últimos años cambian, ¿no? El municipio que había registrado tal cantidad de tal droga asegurada o tal superficie de tal cultivo erradicado, puede cambiar, ¿no? Ya no es Guaymas, Sonora, ya ahora es Hermosillo, Sonora, ese tipo de modificaciones. Sin embargo, ya si retomamos los datos más antiguos, estos ya se mueven menos, mucho menos. Después de esos 2 últimos años, digamos, de observación, los de 1992-95 los hemos vuelto a solicitar y esos como que ya son más inamovibles. Lo segundo que quería decir y que tiene que ver con las prerrogativas que tienen las dependencias de gobierno, se supone que en México la Fiscalía General de la República debería de tener la última palabra, ¿no? sobre esta información estadística. Ella es la que recopila los datos de las demás dependencias de gobierno, que coteja todo eso, revisa y
que otorga luego la versión final, ¿no? de lo que son estas acciones. El problema es que la Fiscalía General de la República, al menos por el momento, no suelta los datos con el nivel de detalle que desearíamos, ¿no? La Fiscalía General de la República no nomás nos da datos por estado y por año, con mucho retraso. Entonces, por eso sí nos parece útil jalar, por otro lado, los datos directamente con las demás dependencias y luego al final hacemos una comparación, ¿no? No coincide todo el tiempo, es cierto, hay veces los datos de destrucción de cultivos que nos reportan la SEMAR y la SEDENA rebasan un poco lo que nos reportó la Fiscalía General de la República, pero creo que nos ayuda también a entender justamente cuándo estas otras corporaciones están rebasando un poco sus atribuciones o simplemente te están dando una versión diferente a quien se supone debería tener la última palabra, que es la Fiscalía, ¿no? Y en este aspecto, regresando a la pregunta sobre el diálogo entre investigación cualitativa y cuantitativa, sí, creo que es imprescindible tener este diálogo para poder terminar de entender, o sea, cómo se traducen estos datos que nos reportan a nosotros, al menos a nivel municipal, en el terreno, ¿no? Y cómo varían las realidades dentro de un mismo municipio, ¿no? Y cómo es importante, entonces, terminar de considerar que los datos que hoy presentamos no son un reflejo fidedigno de las superficies de amapola o marihuana que se cultivan, ¿no? Son un reflejo, en cambio, de lo que las autoridades registraron, es decir, asumen públicamente haber destruido, ¿no? Y están dispuestas a divulgar. Entonces, eso también yo creo que es muy importante tenerlo en consideración. Estamos viendo aquí no cuánta amapola o no cuánta marihuana hay en el territorio mexicano y no cómo esto ha variado en el tiempo. Estamos viendo cómo es la respuesta pública de las autoridades frente a este tema. Buenísimo, Paul, y creo que eso es un poco lo que hemos intentado hacer con la red Amapola. Creo que una de las cosas que hay que decir justamente es que esta base de datos que construimos en todos estos meses está alimentando un proyecto que originalmente era un proyecto mucho más de investigación de campo, mucho más cualitativo, mucho más de entender las realidades en el territorio, pero que a partir de esta sistematización de datos pues también puede hacerse hipótesis adicionales, ¿no? Preguntas adicionales. Román, ¿cómo nos está sirviendo esto? ¿Qué otro potencial le ves tú para poder empezarle a dar a la gente y a los tomadores de decisión pues respuestas un poco más allá del análisis del número? Claro, como lo dijeron ustedes, el esfuerzo, y la verdad me da muchísimo gusto poder decirlo de nuevo, o sea, el esfuerzo que hicimos con ustedes en todo este proyecto es combinar lo cuantitativo y lo cualitativo, que es algo que siempre se dice, pero que es difícil de hacer y creo que sí lo logramos hacer y más en año de pandemia mundial, lo cual sí fue un poco un desafío. Pero efectivamente el diálogo que estamos teniendo entre todo el trabajo cuantitativo y el trabajo cualitativo, a tanto de análisis cualitativo de lo cuanti y el trabajo de campo, es fundamental y es parte de lo que estamos difundiendo con ustedes desde marzo y que vamos a seguir difundiendo, de hecho, a partir de la semana próxima, de nuevo con ustedes, con Paul, con Frida y todo el equipo de Noria. Ahí lo que mencionaba Paul y la pregunta de Laura me parece súper importante en términos de disyuntiva, de hecho. Lo que vemos aquí en la base de datos son efectivamente lo que el Estado mismo dice de sus propias acciones y sus propias acciones de aseguramiento, destrucción, fumigación. Entonces, y no por ser ni complotista ni nada, podemos simplemente dudar en un sentido intelectual crítico, abierto, de lo que produce el Estado respecto a sus propias acciones. Y creo que lo que nos permite esta articulación entre cualitativo y cuantitativo es primero saber lo que hace el Estado y saber lo que dice que hace el Estado. Y a partir de ahí, y es realmente, creo, la riqueza del diálogo que estamos teniendo juntas y juntos, es ir a comparar en campo si lo que dice que hace el Estado es real o no. Con los medios que obviamente tenemos, que hay límites y demás, pero ver si, por ejemplo, cuando el Estado dice que erradicó tanto en tal municipio de Guerrero entre tal año y tal año, pues ir a este municipio de Guerrero, ir a hablar con las y los cultivadores de amapola en este caso y preguntarles, ¿ustedes vieron al ejército en esos años? ¿Sí o no? Hay lugares donde, literal, y lo presentaremos con mucho más detalle la semana próxima, donde la gente nos dice, aquí no hay amapola, nunca hubo amapola. Y cuando vemos los datos de gobierno, el gobierno nos dice que erradicó
de hecho, miles de hectáreas en esos municipios donde no hubo una mata de amapola cultivada en los últimos 20 años. Entonces, ahí sí abrimos un diálogo, un debate, creo, provocativo, pero sano y fuerte de para qué sirve esta narrativa de la erradicación y la guerra contra las drogas, si de hecho me estás contando cosas que no se reflejan en la realidad. La segunda cosa que vamos a presentar la semana próxima es de hecho parte de lo que decías, Laura, cómo se comporta el ejército a ras de suelo, cómo se comporta esta institución que vemos como unitaria, vertical, perfectamente organizada, donde las órdenes supuestamente fluyen de arriba para abajo, pues nos damos cuenta de que por lo menos la erradicación de cultivos en México responde a lógicas de negociaciones entre cultivadores, traficantes y autoridades locales con el ejército para llevar a cabo esta erradicación. Y creo que de hecho los datos que ustedes presentan hoy muestran una constancia de la erradicación en México. Hay subidas y bajadas, hay momentos críticos que estamos analizando también mucho más a detalle con ustedes, pero lo que hay es una rutina. Y nos damos cuenta de que la erradicación es casi como el Estado se dice, pues este año vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo y como nadie me lo discute y nadie puede discutirlo porque no hay datos, pues vamos a seguirlo haciendo y vamos a seguir contando que estamos haciendo esto. Y creo que ahí el proyecto realmente es oro para ahora y para el futuro de la investigación y de la propuesta de política pública. Hay que cambiar algo ahí. Laura, reacciones. Siempre que nosotros salimos con este tipo de cosas, tenemos, por un lado, la victoria de que logramos sistematizar, publicar, transparentar un montón de información que tiene potenciales infinitos para la investigación aplicada, pero por el otro lado, pues temerosos de que al habiendo hecho todo este esfuerzo y al habiéndolo transparentado, pues de pronto tengamos reacciones negativas de la autoridad, ¿no? O sea, que de pronto vuelvan a hacer cambios comparativos entre la manera en la que lo capturan o vuelvan a restringir ese acceso a la información hacia adelante como para que este esfuerzo no pueda continuar. ¿Cómo lo estás viendo tú y cuál ha sido la experiencia que han tenido en el CIDE haciendo ejercicios similares? A ver, yo creo que siempre va a haber ese miedo y siempre hay la posibilidad de que eso pase. A mí me parece importante que esa información se siga contrastando. Es decir, seguramente lo que ustedes recibieron sobre el 2020, cuando pidan esos datos en el 2021, les van a decir que ellos no tienen la obligación de recolectar esos datos, entonces que no saben, que fue la respuesta que dio la Sedena por mucho tiempo cuando les decíamos cuántos civiles mueren en sus enfrentamientos, decían, no, es que nosotros no recolectamos esa información, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuántos militares mueren? No, es que nosotros no recolectamos esa información hasta que por fin la sacaron, y cuando la sacaron era diferente a la información que ya nos habían dado. Me parece que eso de por sí es una investigación, es decir, el gobierno ni siquiera es capaz de tener una base de datos que no cambie en el tiempo, que permita evaluar lo que ellos están haciendo, y eso nos abre una pregunta, y es si realmente nosotros vamos a saber lo que ellos están haciendo o no, y si realmente podemos confiar en lo que ellos nos están dando o no, si cada vez que nos los dan de una forma distinta, donde no podemos hacer comparaciones de bases de datos. Es la información que tenemos. A mí, yo quería responder un poco a lo que acaba de decir Romain, de ir a los municipios y ver exactamente qué está pasando. Y esto no solamente para contrastar si realmente hay amapola y si realmente están haciendo su trabajo, sino porque muchas veces los objetivos gubernamentales y que dicen esto lo estamos haciendo para cumplir específicamente con un objetivo, no están alineados con las necesidades de la población. Y yo creo que estas acciones, y aunque sea eso lo hemos visto bastante en Colombia, sí provocan unos daños importantes en la población que no entran dentro de los documentos oficiales de por qué nosotros vamos a erradicar. Entonces vamos a erradicar y vamos a exterminar cultivos y demás, pero no tenemos en cuenta, uno, que eso tiene un efecto económico importante en esas poblaciones locales, y dos, que puede tener un efecto importante en salud. Y aquí, por ejemplo, abro como una línea de investigación que estamos tratando de realizar en el programa de política de drogas, y es en este contexto de COVID, ¿qué significa que lleguen militares a poblaciones en donde ni siquiera hay un hospital, ¿no? Con el objetivo de erradicar. Entonces es una propagación tal vez del
de la pandemia y del COVID a poblaciones que ni siquiera tienen los medios de llegar a un hospital porque el hospital más cercano puede estar súper lejos. Entonces, esta clase de impactos no entra en las políticas, como en los documentos de política pública, no entra en los objetivos que tiene el gobierno para hacer estas acciones, pero realmente esto es lo que está produciendo daños en la población. Tienes toda la razón. Yo insisto en que el potencial de preguntas es infinito y evidentemente para México Unido contra la Delincuencia lo más importante va a poder ser realmente comprobar con datos si esas acciones son efectivas, porque como decía Paul, no nos están dando la magnitud ni del volumen, ni del tamaño, ni de la productividad de los mercados ilícitos de drogas en México. Nos están dando simple y sencillamente las acciones que el Estado decidió emprender, pero sí me parece que es muy importante saber si esas acciones tienen algún otro tipo de impacto en seguridad, en justicia, en el tipo de fortalecimiento a lo mejor institucional que tienen las propias corporaciones de seguridad en esos municipios o si tiene un efecto inverso. Y me llamaba mucho la atención al principio de la intervención de Cecilia, que me quiero dar la palabra ahora de nuevo, que justamente una de las cosas que ella le veía de potencial en esto es no solo pues analizar la dimensión nacional, sino también el Estado, los beneficios o los retos de la cooperación binacional en materia de seguridad entre México y Estados Unidos. Y una de las cosas, Cecilia, que creo que esto también tiene un potencial, a ver tú cómo lo ves, tú que eres experta en esto, es México ha sido dependiente durante muchísimos años de los datos que produce la DEA o de los datos que produce el gobierno norteamericano sobre las acciones antidrogas del gobierno mexicano. Y una manera como de poder también hacer una comparación frente a esos datos y no solo frente a las verdades que afirma el gobierno mexicano, pues es también poder hacer ejercicios como este. ¿Cómo lo estás viendo? No, sin duda, me parece que uno de los puntos fundamentales de esta base, y como lo mencionaban Román, Laura, Paul, es que nos permite justamente triangular con otra información que existe. Si bien digamos, son los datos que las autoridades quisieron entregar y esta es la versión pública, ¿no?, de lo que conocemos, igualmente nos permite conocer qué estaba diciendo la prensa quizá en un momento dado, y te doy un ejemplo. La Sedena en 2016 reporta que estuvo básicamente un año en un operativo especial que le llama Mando Badiraguato. Pero hasta ahora es que realmente podemos hacer, digamos, como este contraste de trabajo en campo y decir, bueno, ¿qué estaba pasando, no, en esta zona, digamos, en ese periodo? El otro punto que me parece fundamental también, y no solamente por el contraste de qué está ocurriendo a nivel nacional, es que nos permite salirnos de esta perspectiva también muy chilanga, muy desde la Ciudad de México, y entender que estos territorios han tenido presencia de Fuerzas Armadas durante un largo tiempo. Y esto, me parece, también nos permite responder otras preguntas y entender, por ejemplo, por qué durante los eventos como el 17 de octubre, cuando intentan arrestar Ovidio, hay un desplazamiento importante de las zonas aledañas a Culiacán, ¿no?, para detener justamente este operativo. Y esto es algo que me parece que Juan Carlos Ayala, un académico de Sinaloa, explica muy bien, pero tiene que ver justamente con la presencia, digamos, constante de Fuerzas Armadas que han, como mencionaba Laura, no respondido a las necesidades de estas poblaciones. En cuanto a los datos de Estados Unidos, me parece que sí, por un lado, nos permite tener este diálogo de qué es lo que está ocurriendo, pero también resalta, me parece, otra de las grandes fallas que tenemos en el tema de seguridad en México, que es la falta de inversión en inteligencia desde el gobierno mexicano para sus propias instituciones. En este caso, la base lo que nos demuestra es que cada vez somos más dependientes de los datos que nos da la Sedena en particular, Fuerzas Armadas en general, pero realmente lo que hace falta también es invertir, digamos, en estos otros datos, digamos, en otras instituciones de inteligencia que nos permitirían entender realmente qué está ocurriendo a nivel nacional y no solamente lo que la DEA quiere contar que le funciona a la DEA para tener más recursos y seguir promoviendo una política de drogas punitiva. Tienes toda la razón y ya tengo como una preocupación
pasión más, porque entonces hay otra aquí línea de investigación de Dios mío, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es esta dependencia que estamos teniendo? Estadística, ya no solo operativa y táctica de las acciones antidrogas en la Sedena o la CEMAR, sino también en función del conocimiento que se está produciendo, la periodicidad con la que este se suelta y la posibilidad de acceder a él sabiendo pues que son dependencias que tienen la capacidad de estar todo el tiempo clasificando como confidencial la información por motivos de seguridad nacional. Tenemos 10 minutos más. Quisiera poder lograr una ronda final de intervenciones, pero ya muchísimo más enfocada a los temas de política pública. Ya estamos introduciendo aquí elementos de reflexión sobre la política de seguridad, las limitaciones de la política de seguridad en México, pero ¿qué sabemos en este momento? Quizás sería un detonante de esta discusión. ¿Qué sabemos hoy sobre los efectos de estas acciones antidrogas en materia de seguridad? Realmente, como decía Cecilia, la presencia continua y durante mucho tiempo en las Fuerzas Armadas desempeñando estas acciones mejora, posibilita la seguridad en las comunidades en las que está o en realidad enajena a esas comunidades para que sea menos proclive a la cooperación en seguridad. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué alternativas tenemos frente a un modelo de seguridad que prioriza sobre todo estas acciones antidrogas, pues por encima a lo mejor de otro tipo de intervenciones, ¿no? Les pido una ronda final para poder ir concluyendo esto, pues quizás en unos 15, 20 minutos. ¿Con quién empiezo? ¿Quién quiere levantar la mano a esta sencillita provocación? Paul. Gracias, Lisa. Pues mira, a nivel global, lo que sí sabemos es que un siglo de erradicación y de aseguramiento de drogas no han llevado a la desaparición de las organizaciones que lucran con la droga en México, ¿no? Están ahí, estuvieron ahí hace décadas. Y, o sea, esto, que se supone uno de los objetivos de las acciones antidrogas, pues no se ha conseguido, ¿no? Tampoco a nivel global, de nuevo, han permitido una reducción de la violencia en sus diferentes formas, ¿no? En el caso particular del programa de erradicación de cultivos ilícitos, lo que sí está muy bien documentado son las violaciones a derechos humanos que han perpetrado las fuerzas armadas, y pues lo que implica en general tener pues soldados en zonas rurales, y incluso también está muy bien documentado el papel que tuvo el programa de erradicación para encubrir, regresando a un tema del que hablaban hace rato Laura Goma, para encubrir otro tipo de operaciones, ¿no? Es decir, sobre pretexto de la estrategia de destrucción de cultivos, se llevaron a cabo otro tipo de operaciones, como por ejemplo operaciones de contrainsurgencia, como las que se llevaron en Guerrero durante la Guerra Sucia, o de forma incluso mucho más reciente, los años 90, inicios de los 2000. Y eso también es algo que nos permite explorar con los datos, ¿no? El caso del que hablaba Goma hace rato, yo creo que se refería al caso de Ayutla de los Libres entre 2003 y 2006. Si uno ve los datos de destrucción de cultivos de amapola, es impresionante. O sea, tenemos una evolución completamente atípica para el caso del municipio de Ayutla de los Libres en esos 4 años, con niveles superficies destruidas que nunca se habían visto en el propio municipio, que no se volvieron a ver después y que no tenían nada que ver tampoco con las superficies registradas en cualquier otro municipio. Y pues es muy interesante pues explorar por qué, o sea, por qué se da esta evolución completamente atípica. Es algo que hicimos, que tuvimos la oportunidad de hacer con Irene Álvarez y Tiago Sanz, y vincularlo pues finalmente con ese diálogo cualitativo, cuantitativo. Ellos, a través del trabajo de campo que hicieron, consiguieron recabar información sobre el hecho de que, bueno, en ese momento correspondía a un periodo muy específico en el que el ejército estaba realizando operaciones contra el ERPI, contra un grupo insurgente en esta zona precisa de Guerrero, en este momento, después de la masacre del Charco, ¿no?, a finales de los 90. Le voy a tomar la palabra. Sí, perdóname, no encontraba el botón. Vas, Roman, directo. No, voy a seguir, de hecho, en la línea de análisis de Paul con 3 ideas como muy simples para cerrar mi intervención y abrir seguramente los próximos pasos de diálogo. Efectivamente, lo que muestra la base de datos es, de nuevo, décadas de rutinización de estas prácticas por parte del Estado y dónde está la eficiencia de eso. O sea, si pensamos en términos de política pública, podríamos pensar que, de hecho, una política pública que año tras año no muestra ni mejora
por parte de los resultados. No muestra ninguna rentabilidad en términos incluso de presupuesto público. ¿Cuánto cuesta esto al Estado mexicano si de hecho no sirve aparentemente para nada? O sea, estamos erradicando, estamos militarizando y hay más grupos, más producción de droga, más tráfico de drogas y más violencia. Entonces hay una lógica realmente ahí que es evidentemente política. Es decir, el Estado militariza por una razón que no tiene que ver ni con un presupuesto, no tiene que ver ni con la eficiencia de la guerra contra las drogas, militariza por otra razón. Entonces, las preguntas de política pública creo que son fuertes, son fundamentales para pensarlo desde una perspectiva completamente diferente, que sea por lo menos en términos de eficiencia. Si no sirve para nada lo que están haciendo, hablemos de eso y veamos a dónde nos vamos. La segunda es el tema de salud pública que mencionaba Laura, que me parece fundamental. En México se fumiga desde hace décadas con productos que todas y todos sabemos que son nocivos. Si son nocivos en todo el planeta, no veo por qué no serían nocivos. En México el paraquat y el glifosato tienen efectos nocivos en la salud en el planeta entero. Se usan en México. Tienen que tener efectos en el campo, sobre los campesinos, el agua, los ríos, la forma en que vives y cultivas. Tienen efectos seguramente, y podría ser una plática interesante, sobre los soldados que manejan el producto. ¿Dónde están estos soldados que llevan décadas manejando un producto tóxico? Me imagino que algún efecto de salud pública tiene sobre de ellos, lo cual debería preocupar incluso a la institución castrense. El tema de la salud pública es un agujero negro, un hoyo, no sabemos, honestamente, no está documentado en México. Lo cual me lleva a mi tercer punto, que es el debate que es súper fuerte en este momento mismo en Colombia, y es la internacionalización de nuestro debate, sacándolo de México. Cuando estuvimos en Viena el año pasado, estuvimos en Bogotá el año pasado, juntos con México Unido, creo que nos dimos cuenta de que realmente estos temas los vemos un poquito en México, estamos tratando de darle más fuerza. A nivel internacional, México, honestamente, no existe en estas cuestiones. El tema de la erradicación, el tema de la fumigación, no se toca casi a nivel internacional. Y creo que lo que tenemos ahora es esta mina de oro de información y datos para meter a México al debate internacional sobre seguridad pública, erradicación y fumigación, llevar eso a comparar con lo que sucede en Colombia, Bolivia, Perú, Afganistán, Myanmar, todos estos países que tienen esta guerra contra las drogas, meter a México al debate de manera frontal ahí y ver lo que podemos hacer para que de nuevo esta realidad cambie. Creo que la internacionalización del debate va a ser fundamental. Tienes toda la razón y hay ahí también creo que un trabajo muy importante por parte de nosotros para que esa internacionalización no se dé en los términos en los cuales se está dando el debate internacional. ¿A qué me refiero en particular? El debate internacional no está listo para hablar de desarrollo rural y comunitario y al contrario, desde una perspectiva hipercolonial, donde la cooperación internacional del norte global obliga a estos países productores de cultivos declarados ilícitos a adoptar estas medidas súper estrechas del famoso desarrollo alternativo. No puede ser que las comunidades 50 años después de que se declaró la guerra internacional contra las drogas sigan estando necias cultivando marihuana y sigan estando necias cultivando amapola cuando en realidad era todo tan fácil como ponerse a cultivar café. ¿No? Sin pensar que no hay infraestructura, no hay acceso a mercados lícitos, no hay apoyos realmente, no está resuelto el tema de la tenencia de la tierra en este país, aunque haya sido una de las victorias de la revolución, ¿no? Y no está resuelto tampoco las desigualdades estructurales entre las mujeres, la capacidad que tienen de independencia económica, la posibilidad o no realmente de que haya coacción hacia el cultivo de estos productos, ¿no? Cuando en realidad pues no se presenta tan fácil como una elección de cultiven flores, produzcan miel, hagan chocolate o vendan café, cosas que tú y yo hemos visto justamente en Viena suceder precisamente en estas comisiones de estupefacientes en donde pues la cooperación japonesa, la cooperación tailandesa, la cooperación europea, vean tan fácil, aquí están los cultivadores que hicieron estos chocolates orgánicos bios maravillosos, no entiendo por qué el resto del mundo sigue necio metido en eso, y no nos damos cuenta justo de este otro fenómeno que tú decías, hay muchas rutinas y una dependencia, digamos, como a ese sendero que no nos está dejando ni siquiera explorar, ya no digas tú alternativas en política de drogas, sino alternativas en desarrollo rural. Perdón que me
metí mi cuchara, pero creo que sí es bien importante, y teniendo la discusión ahora sucediendo en Viena, creo que sería muy negativo para nuestras comunidades que México participara desde esos límites estrechos de la comprensión de lo que hay entre la relación entre desarrollo y cultivos declarados ilícitos. Cecilia, una última intervención y cerramos con mi querida Laura. Gracias. Coincido en que definitivamente en México seguimos en pañales en esta discusión de cuáles son, por ejemplo, los efectos de las acciones antidrogas en seguridad. Me parece que seguimos todavía en una narrativa de los capos, las plazas, los pleitos por territorio, y me parece que estos datos lo que nos permite es trascender nuevamente, o sea, como estas conversaciones que siguen como muy atoradas en estas historias, en estos mitos de las personas que supuestamente gobiernan territorios enteros. Yo veo, como mencionaba Román, nuestros colegas en Colombia y el tipo de discusiones que tienen precisamente a partir de datos que existen. Y toda la discusión que están teniendo ahora de que no regrese, digamos, la aspersión con glifosato, es algo a lo que deberíamos aspirar en México, pero que hasta ahora no habíamos podido hacer porque efectivamente no teníamos justamente la información de otro lado que no fuera simplemente la que tiene SEDEN. Entonces, en ese sentido, me parece que seguimos, digamos, en unas etapas muy iniciales, pero me parece que estos datos lo que nos van a ayudar es justamente a cambiar ese tono de la conversación y a trascender estos mitos de narco que han servido de poco o francamente nada para realmente pensar en la situación de seguridad del país. Buenísimo. Querida Laura, te toca el bonito trabajo de cerrar esta discusión. ¿Qué sabemos sobre esto? ¿Qué otras cosas nos falta por saber? ¿Cómo le hacemos para adelante para influir ya en la política, no tanto en la calidad de los, o no solo en la calidad de los datos? Sí, a mí me parece que ya hay suficiente evidencia que dice que la militarización ha provocado efectos negativos en términos de violencia, salud mental, violaciones de derechos humanos, desplazamiento, etcétera. Creo que eso ya lo sabemos, por más de que el gobierno no haya cambiado la estrategia, sí existe evidencia de que eso existe. El tema es preguntarnos si realmente es la presencia militar lo que nos está generando esos efectos o es las acciones antidrogas. Y creo que esto que ustedes están, estos nuevos datos que ustedes están poniendo a disposición del público nos permite como desintegrar un poco y mirar efectos muchísimo más desagregados de cuáles son las acciones de los militares que nos están generando estos efectos adversos en la población. Mi pregunta es, no sé si haya presencia del ejército positiva, es decir, si el ejército de alguna manera pueda intervenir en algunas acciones de manera positiva que no produzca estos efectos negativos que todas las veces y todas las evidencias y todos los estudios han dicho que suceden. ¿Qué significa que el ejército esté haciendo otro tipo de tareas? Es decir, ¿qué significa que nosotros tengamos un soldado tal vez haciendo erradicaciones, a que tengamos un soldado en un enfrentamiento matando gente, a que tengamos un soldado poniendo vacunas o a que tengamos un soldado poniendo ladrillos para un aeropuerto, ¿no? Y creo que en ese sentido, dado que la militarización en México no se ha dado solamente en el campo de la seguridad pública, sino en una cantidad de sectores, sí tendríamos que evaluar un poco qué es lo que está haciendo el ejército y cuáles son los efectos de tener el ejército en absolutamente todo, en violencia, en seguridad, en violaciones de derechos humanos, etcétera, etcétera. Y creo que estas bases de datos que ustedes están sacando nos dan como un nuevo recurso para explorar y para mirar si el ejército metido en estas acciones antidrogas es diferente al ejército metido en enfrentamientos o el ejército metido en otro tipo de acciones que pueden ser un poco más violentas. Sé que puedo sonar un poco como abogada del diablo, pero creo que sí vale la pena separar un poco todas estas acciones del ejército y más aún hoy en día que sabemos que el ejército está metido en absolutamente todo. Entonces no creo que sea el mismo soldado el que mata, el mismo soldado al que pone vacunas. Y tal vez vale la pena hacer esta diferenciación. Más estrés, al estrés. Sí, creo que tienes toda la razón, Laura. Y a eso me refería yo justo cuando decíamos, bueno, a partir de aquí va a haber una posibilidad infinita de hacernos preguntas y empezar a responderlas.
yo les agradezco muchísimo que en esta ronda nos hayan dado cuestionamientos, cosas en las cuales ponernos a pensar, potenciales líneas de investigación complementarias a lo que ya hacemos. Le voy a pedir a Paul que nos ayude nada más a dar como un breve cierre de esta discusión. Y yo me quedaré con los últimos minutos nada más para poder hacer un recap de los elementos que escuché de esta discusión, que me parece que nos sirven para concluir este evento. Paul, 2 minutitos, ¿con qué te quedas de esta discusión? ¿Qué nos falta por hacer? Muchas cosas, sin duda. No, muchísimas gracias, Cecilia, Laura, Román, por aportar estas ideas, ponerlas sobre la mesa, por ayudarnos a reflexionar sobre pues, lo que estamos haciendo, por permitir también a través de sus preguntas que podamos responder y compartir con el público pues algunas reflexiones que tenemos sobre estos propios datos. El hecho, lo mencionábamos hace rato, de que estos datos, de nuevo, y vale la pena recalcarlo muy claramente, son el reflejo de lo que las autoridades asumen públicamente sobre sus acciones antidrogas y tienen que ser considerados como tal, ¿no? No como un reflejo de las cantidades de droga que se producen en México, como las cantidades de droga que transitan por México, no, como los lugares y momentos exactos en los que las autoridades decidieron intensificar o reducir sus acciones de interdicción de oferta de drogas, ¿no? Y finalmente, me gustaría nada más aprovechar estos últimos segundos para retocar un punto clave en las alternativas frente a este modelo en el que actualmente nos encontramos. Yo creo que mencionaron ya varias muy importantes, el hecho de que necesitamos, incluso lo que decías tú, Lisa, una alternativa que sea en realidad, que ponga al centro a quienes hoy en día están siendo perjudicados por la prohibición de drogas. Y me parece muy importante, entonces, que en ese proceso, si nosotros abogamos desde México Unido por la regulación legal de las drogas, pero yo creo que es muy importante en esta discusión que los legisladores se den la pena de entender quiénes son los distintos actores involucrados actualmente en estos mercados ilegales, quiénes pretenden entrarle una vez que se genere un nuevo mercado legal y cómo varían las dinámicas sociales, económicas a través del territorio, porque si no hacen ese esfuerzo, solo vamos a lograr reproducir esquemas de dominación social que volverán a surgir o que simplemente se van a mantener en un nuevo esquema legal y persistirían las mismas dinámicas de violencia que pretendemos trascender con la regulación legal. Tienes toda la razón. Creo que además nosotros como organización hicimos un esfuerzo muy importante de sensibilización en ese sentido y llamamos justo a nuestra campaña de información sobre este proceso legislativo orientado a la regulación de cannabis. Justo lo pusimos como cannabis legal con justicia social porque precisamente lo más importante era no solo cambiar el estatus legal de la sustancia para poder alcanzar de alguna manera el objetivo que mencionaba al principio, que era reducir el tamaño del mercado ilícito, pero también poder repriorizar los recursos de seguridad hacia la persecución de otros delitos, sino entender quiénes son los más afectados por el modelo anterior, cuáles son los retos que van a tener para la participación de un posible nuevo mercado y cuáles son las cosas que tenemos que atender desde la política social, desde la política de salud, desde la política económica y desde la política de drogas para generar impactos distintos en esas comunidades que o están participando de estas economías ilícitas o viven los efectos que ejercen estas economías ilícitas al margen de que ellos no estén involucrados. Les agradezco mucho por esta participación, por este diálogo. Creo que el formato fue muchísimo más ameno para todos los presentes y de todos modos nos quedaron claras cuáles han sido pues como las aportaciones de esta base de datos, de este micrositio y sobre todo pues las aportaciones de las reflexiones que a partir de los datos se vayan a poder desatar tanto desde nuestra organización y proyectos colaborativos como desde aquellos que se decidan hacer desde las otras trincheras, la academia, otras organizaciones, etc. A manera de conclusión, pues yo anoté algunos elementos que me parecieron claves de su discusión, ¿no? Creo que podemos hablar pues de las dimensiones
que puede tener, o los distintos impactos que puede tener esto en términos de la selección de distintas geografías y el entendimiento de dinámicas desde lo muy local, ¿no? Es decir, desde lo municipal podemos seleccionar esto y analizarlo desde sus impactos en lo municipal, en lo estatal, en lo regional. Si tomamos este bloque de los 9 estados donde Paul nos decía que se concentran el 99% de las acciones antidrogas, hasta lo multilateral, hasta lo binacional, lo multilateral, lo internacional, como decían Cecilia y Román, ¿no? Que tiene que ver con qué cooperaciones estamos suscribiendo en materia de acciones antidrogas que nos están orillando o empujando a hacer estas cosas, a modificar nuestros marcos legales, como decía Frida al principio, a implementar una serie de cosas que están teniendo efecto en nuestras comunidades, pero también en la manera en la que México como Estado se está relacionando con otros estados y está suscribiendo acuerdos de colaboración. La segunda es que nos permite romper mitos sobre lo que creemos que sabemos sobre lo que hace el Estado para aplicar, digamos, ese marco jurídico de drogas y cumplir con sus obligaciones convencionales, pues de unas convenciones que también hay que decir están cumpliendo 60 y 50 años esta semana. Se está conmemorando eso en Viena, pero que han sido instrumentos que no se han modernizado en todo ese tiempo y que tienen una desconexión brutal, ya lo decía también Laura y Román, con lo que realmente sucede en el territorio. Esos mitos sobre lo que el Estado dice que hace, los objetivos que dice que busca, los resultados que dice que tiene, versus también los mitos de cómo hemos estado abordando desde el sector de seguridad y justicia, sean las ONG, sean la academia, sean los grupos de interés, pues las narrativas, ¿no? Con las que nos hemos estado casando y que han, desde nuestro punto de vista, México Unido contra la Delincuencia, que está mucho más enfocado en lograr la seguridad ciudadana, pues están oscureciendo otros fenómenos y desresponsabilizando a otras autoridades, pues en detrimento no solo ya de las dinámicas de incidencia delictiva, sino también de victimización y violencia a las personas. Entonces nos hemos concentrado demasiado en este enemigo y esta amenaza latente y potencial de las drogas y hay que controlarlas con estas acciones y al mismo tiempo no estamos hablando de violencia común, de violencia no organizada, de conflictividad territorial, de delincuencia tradicional, de delitos quizás de menor impacto, pero que en cuantía terminan afectando más a la gente. Estamos hablando también, o retomo quizás de su conversación, que esta base de datos y este esfuerzo es una victoria ciudadana en términos de transparencia y acceso a la información, ¿no? Y que aunque el proceso de sistematización de esta información tiene retos y seguramente, como decía Laura, vamos a seguir encontrando contradicciones importantes en términos de comparar dependiendo quién da la información y cuándo la da, finalmente es algo que logramos y es algo que lo estamos logrando en beneficio no solo de México Unido contra la Delincuencia o no solo de la comunidad académica especializada en estos temas de seguridad, sino en términos de democratizarla incluso a investigaciones de actores internacionales, de que la gente realmente, pues que no tiene necesariamente un interés particular en esto, pueda consultarlo y pueda cuestionar no solo lo que se está diciendo en el debate público del lado de las autoridades, sino también las aportaciones que estamos haciendo los demás actores a partir de su análisis, ¿no? Me quedo también con esta necesidad y obligación de que estos datos dialoguen con los estudios de campo, con la investigación cualitativa, para dudar saludablemente, como decía Román, desde la crítica sobre la veracidad de lo que se dice, sobre la veracidad de lo que se hace, la coherencia o el grado de correlación que efectivamente existe entre las dos cosas, entre lo que se dice y lo que se hace, y pues las dinámicas que suscita esto ya en el territorio y en las personas a partir de esa rutinización o esa repetición rutinaria de estas acciones sin mayor cuestionamiento, ¿no? Me quedo con la preocupación de saber que efectivamente pues sí tenemos suficiente evidencia como para decir que la militarización de la seguridad y de la política de drogas no necesariamente responde a estas lógicas de eficiencia o efectividad
sino más bien termina respondiendo a la costumbre y a otros imperativos de carácter más político, pero que en ese proceso pues nos estamos haciendo cada vez más dependientes de el tipo de información que se está generando desde las Fuerzas Armadas, no así desde los gobiernos civiles, pese a que Frida fue muy clara en que hay obligaciones en la institucionalidad civil para ser el repositorio y el principal sistematizador y cuestionador de la información que se genera en la operación a partir de las Fuerzas Armadas. Y estas cosas de la lógica perversa en términos ya del análisis del policy, ¿no? De la política de drogas. Estamos repitiendo estas acciones sin mayor cuestionamiento, estamos entregando o cumpliendo un proceso paulatino de la militarización de estas acciones a sabiendas de que la eficacia es pobre o nula, de que no estamos realmente incidiendo ni en los tamaños de los mercados, ni en la productividad de los mercados, ni en la toma de decisión de los modelos de negocio de las actividades criminales, ni tampoco estamos teniendo un impacto positivo en términos de la estabilidad, el desarrollo, la seguridad, la percepción de inseguridad de nuestras propias comunidades, y que tenemos que seguir contribuyendo a que estos cuestionamientos sean cada vez más sólidos y más consecuentes para forzar el cambio político. Y que bueno, que en nosotros está no solo dar el debate, sino también aportar a las soluciones. Entonces, yo les agradezco muchísimo esta reflexión. A Paul decirle con todo mi corazón que ha sido maravilloso ver el proceso de cómo una organización de la sociedad civil puede entregar la solidez de una institución académica en la búsqueda de los datos, en la selección del proyecto, en las notas metodológicas, en la limpieza de esos datos y en su presentación. Felicitar de verdad a todo el equipo de México Unido contra la Delincuencia, a Frida, a Tania, a Víctor, a Paul, a Eduardo, que es el que se la pasa peleando con el INAI todo el tiempo, a Isra, a Dani, que son los que nos ayudan a hacer nuestro brazo cuantitativo de limpieza de bases de datos, al resto de la organización por tenernos la paciencia. A lo mejor en algún momento olvidamos otros proyectos por concentrarnos en este, pero bueno, muchísimas felicidades, qué orgullo trabajar con ustedes, y gracias a estos aliados internacionales de primer nivel que nos han dado también su confianza para poder trabajar estos temas y seguir avanzando en estos datos. Pues sin más, cerramos la transmisión. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron, y pues seguimos para adelante con este estrés de seguirnos preguntando cada vez más cosas. Muchas gracias, Román, Cecilia, Laura, Paul, Muchas Frida. Gracias, Lisa. Gracias a quien nos vieron, y nos vemos la próxima semana en el evento de Red Amapola 2. Hasta la semana próxima. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.